el doctor Adrián, su servidora y nuestro tutor, el doctor José Antonio Pérez, y vamos a comenzar. Bueno, para empezar, pues vamos a hablar de la medición clínica de la presión intraocular. Existen muchos métodos de tonometría, cada uno va a tener desventajas y desventajas, y pues se sabe que actualmente todos los métodos utilizados van a tener una fuente de error y ningún dispositivo es completamente preciso para medir la presión intraocular en todos los ojos. Y tenemos diferentes tipos de tonómetros, tenemos los de contacto y los de no contacto. Los de no contacto, ahí entraría el neumotonómetro, que es el tonómetro de aire, y en los de contacto tenemos la tonometría por aplanamiento, que sería el Goldman, el tonómetro por rebote, como el Iker, y la tonometría de indentación. Y ahorita vamos a ver cada uno. Bueno, hablando principalmente de las propiedades de la córnea, pues vamos a tener de importancia el espesor corneal central. Este nos va a indicar más o menos cómo está la córnea en cuanto a composición estructural, hidratación y estado metabólico. Y también tenemos la curvatura corneal, que a menor radio corneal vamos a tener una mayor lectura de la presión intraocular. Se dice que la medida de la PIO con los tonómetros más comunes se pueden ver afectados por el espesor corneal central. Entonces, por ejemplo, hablando de la tonometría por aplanamiento de Goldman, esta es más precisa cuando tenemos un grosor central corneal de 520 micras. Las córneas que son más gruesas se van a resistir a la deformación, por lo tanto se va a sobreestimar la PIO, y en córneas más delgadas va a haber una subestimación. Así como en pacientes que ya tuvieron cirugía refractiva, pues va a ser una córnea de menor grosor y también va a haber una subestimación. También se sabe que un grosor corneal central delgado es un factor de riesgo ya conocido para progresión de hipertensión ocular a glaucoma. No se sabe si es por la misma subestimación de la PIO o porque en sí el grosor es un factor de riesgo, ¿no?, para la progresión, o también para pacientes que ya tienen diagnóstico de glaucoma, es un factor de riesgo para su progresión más rápida. Ok. La elasticidad corneal. La elasticidad de cualquier material se mide con el módulo de Young. Entonces, el módulo de Young de la córnea va a variar de 0.1 a 0.9 microamperes en una población normal. Y por último tenemos la histéresis corneal. Esta es una medida de distensibilidad corneal. Y habla tanto de la elasticidad como de la viscosidad de la córnea. Entonces son como esas dos propiedades. Y es la capacidad del tejido corneal de absorber y disipar la energía. Entonces, esto se encuentra directamente relacionada con la cantidad de fibras de colágeno e indirectamente con el grosor central corneal. O sea, a mayor grosor central va a haber una menor histéresis corneal. Y esta puede modificarnos la presión intraocular hasta 2.3 milímetros de mercurio. Y continuamos con Adrián. Ok, bueno, pasaremos al tema ya de tonometría de aplanación, uno de los distintos tipos que vamos a encontrar. Y para empezar, pues nos dice que la tonometría de aplanamiento básicamente es cuando la córnea se aplana y la presión intraocular se va a determinar midiendo la fuerza de aplanamiento sobre un área determinada, que ahorita vamos a pasar un poquito a entender esta fórmula que lleva el principio de Inverfic. Entonces, este principio nos dice que la presión dentro de una esfera seca de paredes delgadas es igual a la fuerza necesaria para aplanar su superficie dividida por el área de aplanamiento. Entonces, esta es la ley o el principio de Inverfic, en donde podemos ver la fuerza externa va a estar aquí marcada en color rojo. Esta nos dice que va a estar, que se va a presentar, que va a ser contra una esfera, no, a ver, perdón. Establece una fuerza externa y esta fuerza externa va a ser contra una esfera que es igual la presión que se encuentra dentro de esta.
y va a ser multiplicada por el área aplanada, que va a estar aquí dibujada en color morado. El área de aplanamiento en la córnea es igual a 3.06 milímetros. Aquí sigue. Y bueno, este principio o esta ley nos dice que en teoría tendría que estar determinada por 4 fases que, como bien lo sabemos, no se respetan o no se tienen todos los ojitos, ¿no? Que se supone que debería de ser perfectamente esférica, que esta área tendría que ser seca, perfectamente flexible, infinitamente delgada. Entonces, como no se respetan estos principios, la ley tuvo que ser modificada, que es la que lleva el principio de la tonometría. Entonces, la fuerza del tonómetro va a estar representada por la W, va a llevar una tensión superficial de la película lagrimal. Entonces aquí ya no es una esfera seca, ya lleva una tensión superficial de la lágrima. La P va a estar representada por la presión intraocular, área de aplanamiento, que esta sigue siendo exactamente la misma, 3.06 milímetros, y la fuerza para doblar la córnea, teniendo esta fórmula, y pues esquemáticamente lo vemos aquí en la imagen, ¿no? Siguiente. Ok. Bueno, en cuanto al tonómetro de Boltzmann, es el estándar de oro para el... No, el anterior, María. Ahí está. Entonces, el tonómetro de Boltzmann es el estándar de oro para determinar la presión intraocular, es el más utilizado, y bueno, nos dice que el área o la superficie que vamos a aplanar es de 3,0.6. La resistencia de la córnea al aplanamiento se contrarresta con la tracción capilar del menisco lagrimal hacia el tonómetro. Entonces, el prisma del tonómetro va a dividir una imagen y nos va a permitir determinar el área de aplanación precisa. Y bueno, la presión la vamos a medir en milímetros de mercurio, y a fuerza de aplanamiento va a ser equivalente a gramos, y cada gramo se va a multiplicar por 10. Entonces, estas son las partes del tonómetro, en donde las vamos a ir desarrollando conforme a la plática. Entonces, la córnea o el procedimiento para realizar la tonometría se va a necesitar de anestesia tópica y una tinción con fluoroceína. Entonces, de los factores que generan como, ahí se me fue la palabra, que vamos a encontrar con el biprisma van a ser unos semicírculos. Entonces, estos son como los principales eh, Artefactos. como alteraciones que vamos a ver. ¿Perdón? Sí, de los artefactos. Entonces, en la primera imagen podemos encontrar semicírculos anchos por el exceso de fluoroceína. Por lo general, los valores van a ser elevados. Cuando se presenten semicírculos angostos, pues puede ser generado por la insuficiencia de fluoroceína, y por lo general nos van a subestimar los valores. Cuando hay un exceso de la lágrima que queda en el biprisma, podemos encontrar esta imagen que está, la tercera imagen, que se ve como una bolita completamente verde. Y la toma ideal la podemos ver en la última imagen, en donde los semicírculos se unen entre sí en la parte interna. Esa sería la imagen ideal para poder, pues, llevar y determinar la presión intraocular. Otro de los tonómetros de aplanamiento sería el tonómetro de Perkins, en donde nos dice que este tonómetro lleva el mismo principio al tonómetro de Goldman, y utiliza una imagen de prisma dividida, y requiere la instalación, al igual que el anterior, observar los biprismas. La ventaja de que pues es portátil y se puede utilizar en un paciente en una posición vertical o supina. La siguiente. Hay factores de error que nos puede dar al utilizar este tipo de tonómetros.
Entonces, de los más comunes son los que están aquí, los que nos pueden dar una, falsamente una presión baja o una presión alta. De los más comunes, pues tenemos la cantidad de fluoresceína inadecuada, que eso eran las imágenes que vimos anteriormente. Incluso que algún error técnico al tomar la presión, y de los más comunes, pues que cometamos el error de no haber revisado al paciente y no identificar que el paciente tenía un lente de contacto. Entonces, esto puede ser uno de los errores pues, más comunes, ¿no? Y de los que nos pueden generar la alta presión, pues que tenga el paciente, se ponga nervioso, no le hayamos explicado adecuadamente y al momento de realizar la toma el paciente siente que se está acercando un objeto al ojo, pues mantenga la respiración o el paciente inconscientemente haga una maniobra en valsalva, alguna cicatrización corneal o alguna patología como queratopatía en banda. Y bueno, pues creo que son de los más comunes. O incluso el paciente que nos llega con algún collarín o que el paciente traiga la corbata muy apretada, pues son factores que pueden generar, tener un resultado de una presión intraocular alta. La que sigue. Y bueno, lo ideal sería cada vez que realizamos este tipo de procedimiento, mantener una asepsia, ¿no? Para evitar así los contagios de infecciones entre un paciente y otro. La que sigue. Otro de los tonómetros pues, más conocidos en este tipo es el tonómetro el tonopen. Y bueno, nos dice que se introdujo ya desde 1980, ya hace varios años, y la ventaja de pues que es portátil, ¿no? Es portátil, podemos utilizarlo con mayor facilidad, y se realiza, ahora sí que tocando la córnea, realiza varias mediciones y realiza un promedio de estas tomas repetidas que se hicieron. ¿Qué más? Se determina sacando el promedio de estas mediciones, y pues es de fácil acceso y fácil realización, no se requiere, la curva de aprendizaje pues es baja y nada más. La que sigue. Bueno, continuamos con los tonómetros sin contacto, que aquí tenemos el de aire o el analizador de respuesta ocular hora, que vamos a ver después. Entonces, el del impacto de aire va a determinar la fuerza del aire que se necesita para indentar y aplanar la córnea, y pues obviamente va a evitar el contacto. Las lecturas se dice que varían mucho y casi siempre sobreestima las presiones intraoculares. Y posteriormente tenemos el analizador de respuesta ocular, el HORA. Ese va a usar algoritmos de corrección para que las PIOs sea más similar a una técnica de aplanamiento tipo Goldman. Entonces, se podría decir que la hicieron con el objetivo de ser más específica, pero además se vio que también determinaba las propiedades biomecánicas de la córnea, sobre todo la estéresis corneal, que es muy importante. Y bueno, se concluyó que una estéresis corneal baja va a tener un mayor riesgo de progresión de glaucoma también, eso es importante. Y bueno, tenemos el tonómetro de aire. Aquí vamos a tener una cámara cilíndrica con aire y va a tener una punta de la sonda que va a estar cubierta con un diafragma de silicón. Entonces, va a estar constantemente un flujo de aire entre el diafragma y el borde de la sonda. Entonces, al aplanar esta sonda contra la córnea, va a hacer que aumente la presión del aire hasta que se cierre el espacio. Y aquí es cuando ya nos va a dar la medición de la PIO. También tiene la ventaja como el previo, que es una pequeña área de la córnea, entonces se puede usar en córneas que tengan cicatrices o algún edema corneal. También la posición del paciente es libre. Y, por ejemplo, aquí nos decía que tenía la ventaja de que pueden incluso medir la presión intraocular sobre la esclerótica. Entonces, es útil para medir la PIO en pacientes que tienen una queratoprótesis.
Y también para hacer una tomografía ocular, que es pues medir la PIO a lo largo de varios periodos para hacer el diagnóstico de glaucoma, ¿no? Y pues aquí tenemos el ORA, el que les mencionaba. Este va a usar el chorro de aire para aplicar la fuerza a la córnea y va a tener un sistema electroóptico que va a determinar el grado de aplanación, ¿no? Pues este no usa anestesia porque no hay contacto ocular. Y como les mencionaba que David Luz es el que descubrió que también informaba acerca de otras propiedades de la córnea muy importantes. Y pues aquí tenemos, ¿no? Va a medir aspectos dinámicos de la córnea por indentación mediante este pulso de aire. Entonces vamos a tener dos mediciones, que la primera va a ser la fuerza requerida para aplanar la córnea a medida que aumenta la presión del aire, como vemos en la imagen. Aquí sería la primera aplanación, no sé si ven mi mouse, pero bueno, aquí en la imagen muestra la primera aplanación. Después el flujo de aire sigue y luego la segunda medición va a ser cuando el aire regresa y se va a mostrar la segunda aplanación de la córnea. Entonces, como que va a detectar esos momentos en los que la córnea está plana y con esos va a ser la medición. La diferencia de presión entre estos dos eventos de aplanamiento es lo que nos va a dar la histéresis corneal. Y pues tenemos que un valor de histéresis corneal normal va entre 9.6 a 10.7 milímetros de mercurio. Pues aquí tenemos que nos va a permitir el ORA, nos va a permitir la medida directa de las propiedades biomecánicas de la córnea, mide la histéresis corneal, que como habíamos comentado, habla de las propiedades viscosas, y mide el factor de resistencia corneal, que sería la segunda medición, y esta nos habla de propiedades elásticas. Ahí, Adrián. Sí, esto es, bueno, súper importante, ya que el hablar de la histéresis corneal, porque últimamente ha habido muchos estudios sobre el factor de riesgo del grosor central corneal y la histéresis corneal. Entonces, en algunos se le da más peso al grosor central corneal, a otros se le da mayor peso a la histéresis. Bueno, en este estudio que les expuse aquí, pues bueno, nos dice que puede estar, la histéresis corneal está más fuertemente asociada a la presencia de glaucoma y el riesgo de progresión. Y la efectividad, o sea, como el darle el seguimiento a la efectividad de los tratamientos para tratar el glaucoma, ¿no? Entonces, una histéresis corneal nos habla, una histéresis corneal baja se asocia mucho a lo que es el daño del nervio óptico y del campo visual, en lo que es el glaucoma, el riesgo de progresión estructural y de la parte funcional. Entonces, la histéresis corneal es dinámica y puede aumentar en los ojos después de implementar intervenciones para reducir la PIO. Entonces, este estudio es lo que concluye, y aquí de los últimos estudios que estuve revisando, pues le están dando muchísimo mayor peso e importancia a lo que es la histéresis. La que sigue. Y creo que se quedó trabada mi pantalla. La que sigue, María. Ahí está. En este otro estudio nos habla que es un estudio prospectivo en donde se siguió a 133 pacientes con glaucoma, en donde investigaban la relación entre la histéresis corneal, el grosor central corneal y la presión intraocular. Entonces, de referencia y las tasas de pérdida de capa de fibras nerviosas de la retina. Entonces, ellos llegaron a la conclusión de que la histéresis corneal se asocia significativamente con tasas más rápidas de pérdida de las fibras nerviosas de la retina. Entonces, aquí se concluye y se estima que cada milímetro de mercurio menor de histéresis corneal se puede asociar a tasas de pérdida de capa de fibras nerviosas de la retina de 0.13 micras por año. Entonces concluyen que la histéresis corneal tiene un valor más significativo que el grosor central de la córnea para determinar la progresión.
La que sigue. Bueno, Y en cuanto, bueno, pasamos ya. Ah, sí, perdón. sí, sí, Si sí. quieres tú, dale. Ok. Bueno, en cuanto pasamos a otro tipo de tonómetros, que será el tonómetro de rebote. Y como bien conocemos, pues el que tenemos en la clínica, pues es el Likert, ¿no? Este nos va a ayudar a determinar la presión intraocular, midiendo la velocidad a la que pequeñas ondas son impulsadas contra la córnea, desacelera y rebota después de los impactos. Entonces, los tonómetros de rebote, pues la ventaja es que son portátiles y no se requiere anestesia tópica como en los de contacto. Y pues estas características de este tipo de tonómetros, pues los hace como un fácil uso, incluso para hasta monitorización domiciliaria. Tiene sus ventajas, como ya bien les decía, lo podemos utilizar en adultos, pediátricos. La curva de aprendizaje pues es baja, no se necesita bastante capacitación como el tonómetro de Boltzmann. Y bueno, puede haber incluso parte de sus desventajas es que en presiones intraoculares altas se sobreestima la presión intraocular, y de lo contrario en presiones intraoculares bajas se subestima, tiende a subestimarse el resultado. Una de sus grandes ventajas, que incluso pues puede ser un factor a favor de este tonómetro, pues es que se puede utilizar durante algunas cirugías, se puede utilizar en quirófano, y en ojos normales el Likert muestra un sesgo positivo relativo que puede variar desde 0.5 milímetros de mercurio hasta 1.5 en relación sobre el Goldman. La que sigue, Y por favor. hablando del Likert, se hizo un estudio para comentar en Madrid, en el que compararon el Likert 100, que es el que vimos en la imagen previa, me parece que es el que tenemos en Santa Mónica, el Likert Pro y el tonómetro de Perkins, que también ya lo vimos. Entonces, conclusiones relevantes que se vieron en este estudio es que el Likert 100 presentó buena reproducibilidad, o sea, los valores eran parecidos cada vez que se repetían. Tenía una muy buena correlación con las medidas del Likert Pro y del Perkins, o sea, era muy similar el valor. Lo que sí es, como comentó a Adrián, que tenía la tendencia a infraestimar la PIO con valores bajos y sobreestimarla cuando hay valores altos. La mayoría de pacientes, pues obviamente prefirió por comodidad este tipo de técnica. Es obviamente más rápida. Y por último también compararon la densitometría corneal pues estudiaron si influía de alguna manera pues en la PIO con estas técnicas, y se vio que no había influencia significativa entre la densitometría corneal con la técnica de tonometría portátil. La densitometría corneal sería como la no transparencia de la córnea, o sería como la opacidad corneal. Y Adrián. Bueno, también conocemos lo que es el Likert Home, que pues se ha hecho varios estudios donde determinan que el uso de pues es muy bueno, pues ha sido muy satisfactorio para dar el seguimiento de los pacientes con una medición de presión intraocular pues en domicilio. Incluso, ¿puedes dar la siguiente, María, por favor? Incluso hay un estudio que se realizó en donde hablan de un ensayo clínico de manera prospectiva, en donde se estudiaron a 43 ojos, fueron 27 pacientes con glaucoma de ángulo abierto o hipertensión ocular. Se dividió o se hicieron 4 grupos, en donde el grupo número 1 fueron ojos de control manejados con terapia estable, fueron 18 ojos. Un grupo 2 con cambio de terapia sometidos a trabeculoplastía láser, fueron 8 ojos, y un tercer grupo en donde se iniciaron terapia tópica. Un cuarto grupo de 9 ojos en donde agregaron un segundo medicamento a la monoterapia existente.
Bueno, en este tipo de, en estos 4 grupos se registraron la presión, la presión intraocular 4 veces al día durante una semana utilizando este dispositivo. Las mediciones se agruparon en 4 periodos de tiempo. Se hizo la medición en estos horarios: 5, 10 de la mañana, 10 a 3 p.m., de 3 a 8 p.m. y de 8 a 1 de la mañana. La ventaja de este dispositivo, pues que la curva de aprendizaje es muy baja. Todos los pacientes lo pudieron hacer de manera correcta y gracias a este equipo pues se determinó realmente si la terapia estaba siendo efectiva o se estaba fracasando en el tratamiento, ¿no? Con el registro de las presiones intraoculares. La que Muy sigue. bien. Bueno, continuando con el tonómetro de contorno dinámico o de Pascal, pues este es relativamente nuevo. No va a usar el sistema de aplanamiento, va a usar una punta muy similar al tonómetro de Goldman en forma y tamaño, pero la diferencia es que va a tener un transductor de presión en el centro de la punta. Entonces aquí vamos a alinear la superficie corneal con la punta del instrumento y la presión la vamos a medir con la presión de la película lagrimal. Entonces, pues mucho menos invasivo, ¿no? Y aquí pues va a detectar las PIOs, van a ser, o sea, las PIOs que detecte van a ser menos dependientes de propiedades biomecánicas y del grosor central corneal. Y aquí tenemos más o menos un esquema de lo que sería la córnea con con la punta y el transductor, ¿no? Aquí está el sensor. Y bueno, seguimos con la tonometría de indentación. Esto también Yo se nada más quería, hace... Ah, sí, dime. perdón, quería agregar algo. María, ¿podrías regresar la diapositiva? Ajá. Ah, Aquí. Junto con el valor de la presión intraocular, si se fijan, ahí está como la imagen con zoom, se va a informar el grado de fiabilidad y la calidad de la medición. O sea, si se fijan, ahí está la presión intraocular, 14.6, y a un ladito está un valor que dice Q igual 3. Entonces, este tiene un significado. En la medición, se supone que un valor de Q1 nos habla que es un valor fiable. Q2 y Q3 nos habla que es un valor aceptable, que es como más aceptable, que es una buena toma, vaya. Y un Q4 y Q5 nos dice que es inaceptable y que idealmente hay que repetir la medición. Digo, nada más como comentario extra a lo que ya dijo María. excelente, gracias. Listo. Y bueno, continuamos entonces con el tonómetro de Shots. Este mide la cantidad de hendidura corneal que se produce con un peso determinado. Entonces aquí vamos a tener el paciente en decúbito supino. Vamos a colocar pues ahora sí que el tonómetro y se le ponen como unas pesitas y hay una tablita de calibración en donde tú evalúas el peso que pusiste con la tablita y te da más o menos ya la conversión de cuál es la presión intraocular. Esta pues va a depender en gran medida de las propiedades biomecánicas de la córnea, pues es de las técnicas más antiguas, si no es que la más antigua, pero el pro que tiene es que es el único que no requiere energía eléctrica. Y por último, por no dejar atrás la tensión táctil, esta es la presión digital sobre el globo ocular. Esta pues se realiza ya de plano en pacientes no cooperadores. Los resultados son inexactos, incluso en médicos experimentados, y solo se usa para detectar una grande diferencia entre ambos ojos, como cuando hay una urgencia o algo así. Y por último, aquí tenemos un estudio que comparó el tonómetro de Goldman de aplanación con el de aire, de no contacto, y se vio que el de no contacto sobreestima las presiones altas, parecido a lo que hace el Likert, y se concluyó que no reemplaza al tonómetro de Goldman, pero pues es de mucha ayuda para la medición de la presión intraocular, especialmente en ojitos que tengan una presión menor de 15 milímetros de mercurio. Entonces, pues sí es útil, pero pues hasta la fecha no se ha visto como alguno que reemplace al Goldman
a lo que nosotros investigamos. No sé, hasta aquí sería todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. Bueno, muy bien. Me parece bastante bien, muy completa su clase. Bueno, nada más remarcar algunos puntos importantes. Estuvo muy completo. El tonómetro de Goldman, tonometría de aplanación, pues sigue siendo nuestro método gold estándar, ¿vale? Tanto en clínica como en investigación, la mayoría de los estudios de glaucoma utilizan la métrica del Goldman. Entonces, pues, hacer una buena medición, digo, ustedes ya van R2, R3, pero la técnica, pues, muy importante que ustedes se la enseñen a sus R1, ¿vale? La posición del paciente, bien importante. Si tenemos un paciente, por ejemplo, obeso, y estamos presionando la mesa sobre ellos, esto puede generar maniobras de Valsalva y esto nos puede dar mediciones falsas. Que el paciente esté bien colocado, con la frente hasta adelante y lo más cómodo posible. En un caso de que no se pueda colocar, pues intentar hacerlo en alguna otra lámpara para poder hacer una medición lo más objetiva posible y la fluoresceína. El uso de fluoresceína no tiene que ser muy poco, no tiene que ser mucho, tiene que ser la cantidad exacta para poder hacer la medición más adecuada. De eso de los principios, pues ya ustedes ya lo conocen. Bien, de los tonómetros portátiles. Yo he tenido la oportunidad de utilizar el TonoPen. Es sumamente práctico, es muy útil, es muy rápido. Una de las desventajas es que se tiene que utilizar anestesia. Tiene unos capuchones que esos se van a estar cambiando entre cada paciente. También la colocación de los capuchones es muy importante. Si queda muy tenso, nos puede dar valores falsos, nos puede dar valores más altos porque está haciendo mucha presión sobre una pieza piezoeléctrica que tiene en la punta. Si queda muy flojo, también nos puede dar una medición errónea, justamente ese capuchón azul. El nuevo modelo del TonoPen, ahí mismo se puede cambiar para poner 5 mediciones o 10 mediciones y ya te va a generar el promedio. Y también te va a dar eso que dice 95 al lado del 16, pues es la confiabilidad de las tomas. Siempre nos gustaría que quedara por arriba de 95. El iCare. El iCare actualmente, pues los más conocidos, el IC100 y el IC200. Una diferencia de ellos es que el IC100 solamente puedes hacer la medición vertical. El IC200, ya su otra característica es que lo puedes hacer horizontal también. Ese nos sirve muchísimo, por ejemplo, en aquellos pacientes, si vas a hacer alguna interconsulta en algún hospital y el paciente está en cama, pues bueno, puedes utilizarlo. O también muy útil en las exploraciones bajo anestesia. En los niños que tenemos la sospecha de glaucoma o aquellos que tienen un glaucoma congénito y queremos hacer una medición, el iCare es sumamente útil. También podemos utilizar el Perkins, lo he utilizado, pero si tenemos una córnea muy edematosa, pues ya la medición se torna un poco más difícil y ahí podemos hacer uso del TonoPen y del iCare. El tonómetro de Schott también me ha tocado utilizarlo, tiene 3 diferentes pesas y hay una tablilla, hay una tabla en donde te dice si pones tanto peso, 5 gramos, 7.5 gramos, y la aguja se va hasta 5.10, la presión que le corresponde es tanto. Si funciona, es un método un poco más rudimentario, pero si no tenemos ningún otro método y tenemos ese, pues es válido y sí funciona, ¿vale? El iCare, el tonómetro, el iCare Home, pues es una herramienta súper útil, ¿no? Hay muchos, los eruditos en el glaucoma dicen, hay varias escuelas o varias oposiciones en donde dicen, unos dicen que no existe el glaucoma de tensión normal, otros dicen que sí existe, y para aquellos que no existe el glaucoma de tensión normal es porque no hicimos una curva horaria para poder hacer una identificación de algún pico de hipertensión. Y como lo habíamos comentado, los picos hipertensivos son los que más daño generan para la progresión del glaucoma. Entonces, poder hacer una medición durante las 24 horas, pues nos va a dar muchas respuestas
para poder cambiar nuestro diagnóstico, nuestro tratamiento y saber si tenemos que hacer algo más. Manuel, tienes la mano levantada, dime. Sí, Doc, ¿cómo está? Oiga, quería saber sobre la cuestión del grosor corneal central para corrección de la PIO, porque, o sea, digo, yo entiendo que la escuela que hasta ahorita se tiene es que sí debe de hacerse la corrección, pero por ejemplo, en bibliografía más reciente, así del 2020, incluso hasta 2022, como que sugiere, por ejemplo, Reynolds et al., que no se puede construir realmente un algoritmo para ajustar la PIO en relación al valor corneal central, porque los niveles de variabilidad no los podemos conocer realmente al 100%, y esto incluye obviamente la histéresis corneal. O sea, lo que he visto más sugerido últimamente es que antes de tomarlo, obviamente están hablando desde su beneficio, ¿verdad? Pero dicen que hay que tomar primero por ejemplo, un Corbis que mide histéresis para poder hacer una corrección. No sé, o sea, no sé que si ya realmente son casos aislados o usted qué opina. Bueno, de manera general, la escuela en la que yo me formé, rara vez, muy rara vez, pedíamos una paquimetría para generar alguna correlación. Buscamos algún método estandarizado, o si buscas algún artículo o alguna tabla estandarizada de corrección de grosor corneal, en realidad no hay un consenso. Por ahí tal vez en algún libro se encuentre una tabla que dice si tienes tanto grosor, podías restar tanto o podías sumar tanto. En realidad es meramente para darte una aproximación, pero no está estandarizado. Tuve una oportunidad, durante un tiempo tuvimos el Corbis, y el Corbis pues es una maravilla, porque tienes pacientes, por ejemplo, de cirugía refractiva, o tienes pacientes con córneas muy delgadas, o tienes pacientes ectásicos, y les haces un Corbis. El Corbis tiene, o sea, si le pones el reporte más extenso, tiene como miles parámetros físicos que ni le entiendo. Lo importante es el que te dice corrección biomecánica de la presión intraocular y te da valores muy diferentes. Nosotros tenemos una pacientita que acabamos de ver el sábado. Le pedimos un Corbis con unas córneas muy delgadas de 390, eran, Marta, más o menos, ¿te acuerdas? 380. Y vamos a ver y vamos a analizar. A ver, déjeme por aquí lo voy a tener, pero si eran como alrededor de 300 y tantos. Sí, y ahí vamos a hacer la correlación con el Goldman y con el Corbis. El Corbis es muy bueno, si te ayuda, la histéresis corneal es un elemento que sí podemos tener en cuenta, y yo me iría más que nada por la histéresis. Yo no utilizo paquimetrías para hacer una correlación. Ya, gracias, doctor. Javier. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Sí, yo nada más quería agregar sobre el comentario que hizo el doctor Manuel. Yo actualmente estoy rotando con la doctora Alegría y me hizo esa misma observación, que actualmente la corneocorrección pues ya no está tan usada como antes, porque me preguntó en este paciente, bueno, que sea, ¿tú corneo corregirías? Y le dije, pues no, doctora, y me dijo, excelente. Entonces, no sé usted qué opine, doctor, no sé si sea bueno, pero ella dice que, bueno, no es que no sea bueno, ella dice que no es necesario ya en la actualidad. Sí, en realidad no hay una escuela que defienda la corrección, porque no hay ningún método estandarizado. Y si ya tienes otros métodos en los que sí son confiables, como el Corbis, pues en realidad ya es una herramienta que quedó pues de antaño, ¿no? Meramente, pues a la historia ya quedó esa corrección, pero no. Así es, gracias, doctor. Baruch. Hola, doctor, buenas noches. Yo tengo una duda. Yo sé que la Sí. técnica ideal y lo ideal es fluoresceína y con luz azul para tomar la presión, pero yo he visto muchas veces que otros oftalmólogos o fellows, no sé, lo hacen incluso con la luz verde o incluso con la luz amarilla. Ajá. Mi pregunta era, yo sé que lo ideal sí es azul y fluoresceína, y así es como lo hago,
Pero, ¿qué tanta diferencia hay entre usar una luz blanca? Que lo he visto que sí se ven los anillos, pero sé que no es lo ideal. No sé qué tanta diferencia hay si se sobreestima o se subestima la presión. No lo sé, no, nunca he leído algún artículo que haga esa comparación, Sí, por entonces eso ahí es la sí pregunta. no, Yo ni idea. nunca, o sea, pero cuando vi que lo hicieron, pues dije, a ver, tiene que haber algún artículo, si es que lo hacen es por algo. No, no lo sé la verdad, pero buscamos, démonos a la tarea que esa sea nuestra próxima pregunta para la siguiente Pero, clase. Si hay Doctor, evidencia que haga una comparativa entre utilizar o no fluoresceína. La verdad no yo, sé. yo lo leí en alguna ocasión que subestimaba o había un margen de error de menos 5 milímetros de mercurio al tomarlo con luz blanca. Hasta Menos 5 5. milímetros. Ah, no, pues sí es algo, sí es bastante. Bueno, 5 es sumamente excesivo, ¿no? Es Sí es demasiado. bastante. Sí es sí. bastante. Yo una Entonces, vez, Ok. perdón que haga el comentario, yo una vez hice la misma pregunta a uno de nuestros tutores y me dijo que al igual que el azul de tripa en una capsulorhexis, que era mera práctica, que pues que si lo lográbamos ver ya sin fluoresceína y sin azul de cobalto, pues era por práctica, por rapidez, por practicidad y que era válido. Entonces yo no me quedé con esa idea. Sí, yo pero me quedé con la idea la porque la doctora Brenda. precisión es la nueva velocidad, ¿eh? O sea, yo personalmente no creo que modificar ahí la técnica, en este caso, sea como la capsulorhexis. O sea, sí creo Sí, que el doctor, o sea, que es una cuestión de que se hace de esta forma porque la visibilidad de los anillos es mucho mejor. O sea, digo, claro, sí. obviamente hacer las cosas así más rápido en una situación que lo amerite, pues por supuesto, ¿no? O sea, si no hay de otra, pues ni modo. Pero en este caso, en mi opinión, creo que sí no es más bien que la técnica debe de hacerse no es, la luz azul no es un Como mero, es, pues, claro, sí, sí. ajá, no es Y un yo mero concuerdo, instrumento de práctica, pero esa claro. es Sí, mi opinión. pues esa es Por- una pregunta yo, por interesante ejemplo, clínica que podemos responder con evidencia. O sea, yo puedo hacer la relación y decir, a ver, si estoy utilizando fluoresceína y justo esta tabla me dice o esta imagen me dice que si pongo exceso de fluoresceína me puede alterar los valores o si tengo Exactamente. menos fluoresceína me puede alterar los valores, entonces ¿cuál es el método estandarizado de la lágrima para que me pueda hacer la mejor toma? No lo sé porque no lo he leído, pero lo buscamos. Muchas doctor, veces yo también por me ha pasado ejemplo, que le tengo que poner, que le pongo fluoresceína y le puse de más para lograr bien ver que capte algo la córnea y de ahí me paso la presión y a veces le digo que parpadee mucho para limpiar bien, para que me quede un nivel exacto de fluoresceína. Porque igual, si le pones de una tirita, te da mucha con la pura tirita. Claro, muy bien, pues lo buscamos. yo quiero hacer un Jesús. comentario. Ahorita que estoy aquí en Manzanillo, justo el azul de cobalto tiene una luz pésima, entonces tengo que apagar la luz y todo. Y hay veces que casi no se aprecia los anillitos con la fluoresceína y el azul de cobalto. Entonces hago cambio de luz y donde más o menos me imaginaba que estaban esos aritos con el filtro ya verde, ya ya se aprecian un poquito más. Entonces, eso como el cambio de 5 milímetros de mercurio, ahorita que lo he hecho en varios pacientes, como que no siento que sea tanta la diferencia. O sea, Ok, sí, bueno, sí busquemos estaría evidencia Perdón, para yo ver sí qué lo dice he el doctor. leído, creo que viene en el Kansky, ahí es, o sea, por algo está descrito la técnica y estoy completamente de acuerdo con Mono. Pues las técnicas se escriben por algo y el Kansky lo dice, tiene que ser con azul cobalto y con fluoresceína previamente instilada en una zoom de por 10 para poder ver el menisco lagrimal reflejado en los biprismas del tonómetro. Y ahí menciona que si tú lo haces sin azul de cobalto, infra o supra, estimando la presión, no es la forma correcta de hacerlo. Muy bien, excelente. claro, no es la forma correcta, pero hay veces las medidas drásticas se necesitan, pero sí, qué bueno que tocamos este tema. Bueno, sí, Doctora claro, cuando Parra, no tenemos los medios nos adaptamos. Jesús. Exacto, por eso. Hola, eh, hola, buenas. Yo tengo una duda, doctor. ¿Usted sabe o ha tenido alguna experiencia con el Triggerfish? El que es como un lente de contacto para medir la presión todo el día.
No, o sea, solamente lo he por ahí, tal vez leído como en algún artículo de esos de oftalmólogo al día, pero no, ni idea. Solamente de lo que me acuerdo decía que no te medía per se como la presión intraocular, sino que medía impulsos eléctricos. No sé si ya hay algún método estandarizado de correlación entre esos impulsos eléctricos a presión intraocular, no lo sé. ¿Tú has leído algo al respecto? No, pues yo leí que el único beneficio es que te medía la presión pues todo el día, pero pues que sí tenía una mala tolerancia y que pues en algunos casos causaba disminución de la agudeza visual, que es excesivamente caro y que pues, causa alteraciones corneales en algunos casos, pero pues sí, más que nada como para métodos de investigación. Sí, no, la verdad es no lo sé. Claro, gracias. Muy bien. Tania. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, primeramente felicidades por su ponencia. Yo tengo una duda, doctor. Yo intenté hacer un protocolo para el tema de mi tesis, lo cambié por lo mismo, justo por este tema. Me gustaría saber, qué tonómetro me recomienda. Mi protocolo era en base a los pacientes con posoperados de cirugía de retina con silicón y gas. Yo quería hacer una curva, pues, de presiones intraoculares, toda la variedad que había, porque no hay como una puesta de silicón o gas exacto muchas veces. Entonces quería hacer como una curva de estas presiones intraoculares dentro del posoperatorio. Investigué, intenté con el iCare que tenemos en Santa Mónica, pero pues evidentemente no se puede porque el paciente tiene que estar sentado, o saber con estos materiales dentro del ojo, si el paciente se sienta, cambia mucho la presión, para quizá, bueno, en un futuro poder hacer este protocolo que creo que le ayudaría mucho como a la población de retina. ¿Cuál me recomendaría ahorita que mencionaron el pen? Si puede ayudarme, creo que es como muy portátil, pero no sé qué tan exacto, entonces no sé su opinión con mi protocolo. Bueno, suena interesante la idea, principalmente en aquellos que tienen gas, pues puedes hacer esa curva de cómo se va modificando las presiones intraoculares en lo que se reabsorbe el gas, ¿no? Eso podría ser una propuesta interesante. Del aceite de silicón, pues en realidad tal vez sí haya una variación preoperatoria, posoperatoria, pero a lo largo del tiempo no lo sé, digo, al menos que se absorbe la malla trabecular, sí tendrías un incremento. En ese caso, el tonopen sí te ayudaría mucho porque lo puedes utilizar parado, lo puedes utilizar acostado y sería pues una buena técnica. Nada más que pues para hacer la curva, pues tú tendrías que estar haciendo todas las mediciones, tendrías que estar citando al paciente a lo largo del día. Tal vez si quisieras tener una curva mayor, pues podrías utilizar el iCare Home, pero pues bueno, tal vez ahí se ve limitado el recurso, ¿no? Claro, muchas gracias. Alberto. Sí, buenas noches. Bueno, nada más quería como agregar a la pregunta que hizo Jesús sobre el lente de contacto. Pues sí, de hecho yo estoy investigando sobre ese lente de contacto y es muy bueno, pero como lo mencionó, pues solamente se utiliza en protocolos de estudio, ya que al ser un lente rígido, sí produce bastante QPS, produce bastantes defectos de superficie, entonces más que nada se utiliza para cuestiones de protocolos, pero su precisión en su momento se encontró que sí es bastante precisa y nada más, no es para que te lo lleves a tu casa, tiene que estar, pues sí, en ciclos de investigación nada más. ¿Y qué leíste? ¿Cómo hace la medición? Tiene, bueno, la medición realmente, aparte de los impulsos eléctricos, sí tiene o sea, sí mide la distensibilidad de la córnea mediante una pequeña zona, o sea, mide cuánto se distiende y según una calibración que se tiene que hacer inicialmente, es como hace la relación de presión versus cuánto se alcanzó a distender esa pequeña sección. Ok, bueno. Ahorita les envío el artículo. Pues sí, suena un método muy interesante. Digo, cuando se tenga algún dispositivo que en realidad se pueda utilizar todo el día o toda la semana y te pueda hacer curvas sin que el paciente tenga que hacer ninguna maniobra, pues estaremos en una época muy interesante, ¿no? Bueno, muy Correcto, bien. Pues bien, muy Doc, buena clase.
Ah, perdón, una última pregunta. Ahorita Sí, que estaba dime. viendo la imagen, ¿qué tan válido es hacer eso de elevar el párpado con el dedo? Digo, ahora que vamos a estar enseñándole a los R1, Ujú. me queda esa duda de qué tanto se modifica la presión, se puede hacer o no, porque hay pacientes que de plano pues no abren el ojo. Bueno, por ejemplo, en los pacientes pediátricos que están apretando el ojo totalmente, tratar de hacer una medición a fuerzas es incorrecto y te va a salir elevada. Eso es un principio. Entonces, en un paciente que esté apretando sumamente los párpados, sí te puede modificar la presión intraocular. Si no elevas el párpado, muchas veces va a chocar con tu prisma y se va a llenar de fluoresceína y es bien incómodo y no vas a poder hacer una buena medición. Yo por lo regular casi siempre lo levanto para que me dé una buena área de aplanación, pero en aquellos pacientes que ya son de largo plazo de glaucoma, ellos solitos abren el ojo y puedes hacer la medición sin abrir el párpado. Entonces ahora sí que pues ya va a depender de cada paciente, pero en muchos no vas a poder tomar la presión si tú no elevas el párpado. Con que no presiones el globo ocular, no habrá mayor problema. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy bien. Pues listo. Entonces nos vemos para el jueves. Si no tengo alguna otra junta, muy probablemente sea a las 8 de la mañana en GAU, ¿vale? Ok, muchas gracias. Vale. Gracias, buenas noches. cuídense. Gracias, buenas noches, Que felicidades. descansen. Muchas Gracias. gracias, buena presentación. Descansen. Ojo ahí.